Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase. Hoy tenemos una temática sumamente interesante, es una temática también, no digo nueva, pero con un desarrollo reciente. Y tenemos como invitada para que nos ilustre sobre el tema, que ella lo va a decir, a la doctora Claudia Ramírez. Claudia Ramírez es la secretaria académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Claudia, bienvenida a Interfase. Muchas gracias. Un gusto que aceptes nuestra invitación para hablar sobre... Y sobre seguridad del paciente. Seguridad del paciente, ese es el tema de esta noche. Hay unos antecedentes de no más de 2 décadas o un poquito más, sí, quizás, ¿no es cierto, Claudia? Sí. Bueno, ¿en qué consiste o qué es este tema de la seguridad del paciente? La nueva ciencia, como llamamos nosotros, que queremos desarrollar. Bueno, el tema de la seguridad del paciente empezó, como vos decís, sí, hace un poco más de 2 décadas. Hubo algunos estudios internacionales, en principio, que demostraron que los errores médicos y los errores de todos los profesionales de la salud existen. Sí. Errar es humano, sería el lema. El tema fue, bueno, ¿qué hacemos con esta cuestión del error? Ajá. Hay que trabajar previniendo los errores, por lo tanto hay que aceptarlos como tales, sí, hay que estudiarlos, hay que desmenuzarlos en sus causas para poder elaborar estrategias de mejora cada vez, sin duda, que ocurrieran. Sin duda. Bueno, esto fue internacional, está estudios en Estados Unidos, estudios en Inglaterra. La OMS toma el tema, hace la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente. Y bueno, es decir, hay una, digamos, formalmente, la Organización Mundial de la Salud tiene así tipo una estrategia. Sí, sí. Ajá. Es más, nosotros somos, digamos, un apéndice muy pequeño de eso, pero sí, esto, la iniciativa es de la OMS, sí, a través de su Alianza Mundial de la Seguridad del Paciente, año 2004. El ex decano de nuestra facultad, Jorge Martínez, estuvo trabajando muy fuerte en ese tema, fue el que trajo un poco el tema, por lo menos... Contemporáneo con ese desarrollo que tú me dices en esos de años, Estados Unidos, en esos al años. comienzo, digamos. Él empezó a interesarse en el tema, a ver qué se podía hacer, a estudiar, estuvo viajando en Estados Unidos y demás, sí, y bueno, el tema se fue trayendo de a poco a la Argentina. Nosotros lo tenemos en nuestra facultad, en nuestro plan de estudios de medicina del año 2014, los chicos que ingresaron con ese plan, sí, lo tuvieron. Porque bueno, también la premisa fue, esto es un cambio cultural para nosotros los profesionales de la salud. Bien, eso es importante. Sí, y cuanto más chicos uno aprende, mejor. Mejor. Entonces la idea es que ya en el ingreso tienen el primer contacto con el tema del error médico y estar atentos a las posibilidades de cometerlo. El error médico y el evento adverso. Obviamente. Bueno. El tema viene de evento adverso porque yo reparé en esta temática a raíz de una de las publicaciones del instituto que hay en la Facultad de Medicina. Y cuando entro a ojear un poco me encuentro con evento adverso, claro, riesgo y todo más. Le digo, esta gente hace lo mismo que nosotros, nada más que en el campo de la salud, nosotros en el campo de los desastres. Digo, esto vamos a tener que desarrollarlo y de ahí viene un poco la gestión que hicimos para contarte en nuestro programa, digamos, como entrevistada, ¿no? Bueno, un poco el lema es el error del paciente, o sea, esto de prevenir el error del paciente es sí, hacerlo correcto, en el paciente correcto, en el lugar y en el tiempo correctos, evitando los eventos adversos. Sí. Lo fundamental es buscar evitar el evento adverso, claro, sabiendo que existe y que nos está esperando ahí a la vuelta. Sí, sí, sí. El tema, como siempre, es minimizar la probabilidad de que se cometan estos errores. Y en todo esto, obviamente, campea, aparte de lo que es específico de las ciencias de la salud, digamos, una base de gestión común a todo el campo de manejo de riesgos, ¿no? Bueno, se aprende mucho de las cuestiones de manejo de riesgo de la industria aeronáutica. Claro. Que ellos han analizado y analizan permanentemente cada vez que tienen un evento adverso y de ahí se ha aprendido mucho. Ajá. Y se ha llevado al campo de la salud. Claro. Y bueno, nosotros tratamos de... Es muy difícil, nos cuesta un montón, tenemos mucho para mejorar, mucho, pero tratamos de llevarlo al campo de la formación en el grado. Claro. Como proyecto universitario, como proyecto de la facultad, ¿no? El decano Daniel Martínez nos pide
que lo llevemos. Yo ahora estoy a cargo del instituto, hay un director emérito que es el doctor Jorge Martínez, y bueno, yo estoy en la parte más operativa. Claro. Y lo estamos trabajando en medicina, en las disciplinas de la salud, en posgrado, odontología, enfermería. Digo, estamos tratando de que... Obviamente ahí se necesita trabajo en equipo desde el primer momento y en adelante, así que ahí hay todo un trabajo cultural con los estudiantes, el sentido de propender la formación de equipos y el ponerse siempre en el lugar del otro para integrar todo en beneficio obviamente del paciente, que no reciba esos errores, esos eventos adversos. Bueno, la tendencia también es a considerar que el paciente y sus familiares son la principal fuente de información sobre las cosas que ellos ven que no están sucediendo bien. La voz del paciente, no sé si vos estuviste en la facultad, era 3 o 4 años, vino pacientes que estuvieron contando lo que les había sucedido en temas de error, para contar lo que pasó y para... pensando en que no le vuelva a pasar a otro y en mejorar. Claro, qué mejor que un paciente que cuente lo que le ha sucedido. Me pasó tal cosa, y a partir de allí generar estrategias como para que ese caso particular sea tratado, para que se generen guías o procedimientos y los cuidados, y eso después difundirlo y capacitar y que se haga carne en la práctica cotidiana. Así como lo dijiste. Sí, ¿no? Bueno, una vez que me sale algo así. Sí, bueno, en eso estamos tratando de que suceda eso. Mucho trabajo en equipo, mucho trabajo del área de educación médica, el área de simulación, donde los alumnos pueden hacer las prácticas sin tocar seres humanos y equivocarse ahí. La cantidad de veces. ¿Qué hay ahí en esa área de simulación? ¿Tienes un poco más de detalle? Sí, hay muñecos, chicos y adultos, donde los alumnos hacen prácticas, desde extracciones de sangre, colocación de sondas y demás. Se generan escenarios de simulación, como si fuera un caso clínico. Hay una cámara Gesell, entonces los alumnos de un lado de la cámara hacen lo que tienen que hacer. Y ahí se valora hasta cómo saludan a la gente, cómo le preguntan lo que sucede, la capacidad de escucha, la capacidad de dar malas o buenas noticias. Y se evalúa con una lista de cotejo a través de un vidrio, una cámara Gesell. Muy interesante. Sin duda. Es muy interesante. Bueno, la herramienta de simulación, yo me acuerdo en su momento cuando estaba de consultor de OFDA, trabajamos, incluso acá en Argentina facilitamos una gran simulación que se hizo con el Ministerio de Salud unas décadas atrás, digamos, ¿no? Pero sí colaboramos mucho y teníamos ejercicios de simulación desarrollados, aplicados a la temática en esa época se llamaba manejo de desastres. Así que me resulta familiarizado el tema de simulación. Son pequeños simulacros. Sí, en parte, claro, porque ustedes hacen eso en lo que podría ser una sala de guardia o se monta como un quirófano o lo que sea. Sí, ahí se aproxima realmente a lo que es un simulacro. Sí. Se intenta simular una escena, se hacen escenarios. Y después, toda la cuestión de RCP, que es común a todos, que hoy en día es tan necesaria y tan necesario salir a... Esa masiva capacitación a toda la población para que todo el mundo conozca RCP y la pueda ejecutar y salve vidas. Y salve vidas, es así. Qué bien. Así que ahí estamos, bien. En medicina están egresando ahora los primeros alumnos que han tenido esto de los 6 años de carrera. Tuvimos una reunión con ellos la semana pasada, el viernes. Y les dijimos que los vamos a seguir porque en realidad ahora hay que hacer un cambio. Ahora ellos tienen que ser líderes de este tema y hacer el cambio. Egresan los primeros médicos que se han formado durante toda la carrera con un enfoque de seguridad del paciente. Transversal a todas las materias que tuvieron. Vertical y transversal. Porque... A ver, ¿cómo es eso? Y nosotros... dentro de la currícula de medicina es una materia integradora, actividad curricular integradora. Entonces, de seguridad del paciente y con otras materias de los años de cursada. Generamos un sistema de trabajos prácticos que van pasando de año a año en forma vertical,
hacen trabajos prácticos, por ejemplo, de bioseguridad en las materias básicas, microbiología, por ejemplo, y eso después lo llevan a la práctica cuando van a los hospitales, viendo normas de aislamiento, lavado de manos, uso correcto de guantes, camisolines y demás. Entonces, bueno, lo que ven en lo teórico, en las cátedras en los primeros años, después lo pueden volver a ver en los lugares donde hacen las prácticas. La verdad que es muy valioso porque vos los escuchás hablar y tienen una mirada distinta a la que teníamos nosotros cuando... Se les nota. Se les nota en las preguntas, ellos dicen el lavado de manos, la cartelería de tal o cual tema, los residuos, la identificación correcta de los pacientes, la identificación de los pacientes cuando van a entrar a un quirófano, y ellos lo ven. Cuando yo me recibí ni siquiera se hablaba de todo esto. Por eso es un cambio cultural, y para mi generación mucho más. Sí, sin duda, sin duda. Claro, estamos con una temática que ha adquirido impulso, digamos, a partir de fines de los 90, el 2000 como comienzo, hace 19 años, a fin de cuentas. Obviamente es algo joven, pero lo importante es que tenga desde Organización Mundial de la Salud ya una política global, y en el caso de la Universidad de El Salvador, que haya tomado la posta casi desde el comienzo, y me imagino que en ese sentido hay algo con respecto al resto de Argentina, está adelantada en ese sentido. Bueno, de posgrado hay un montón ya de cursos de posgrado que se están haciendo, que también son transversal interdisciplinarios. Nosotros tenemos uno en este momento en El Salvador que lo está dirigiendo la doctora Flichman, y hay mucho. Nosotros lo que estamos haciendo en la facultad de grado, digamos, alumnos que se están formando como médicos, lo estamos llevando a los congresos de educación médica, hemos tenido un ida y vuelta importante con algunas facultades, porque es, digamos, hacia allá tenemos que ir todos. Sin duda. Y ahí, bueno, es decir, lo que indicas de esta temática en forma vertical y transversal dentro del plan de estudio, la necesidad de trabajar en equipos y la necesidad de trabajar en equipos interdisciplinarios, eso nos hace ser muy, muy semejantes a algunos principios y orientaciones que siempre hemos tenido en la gestión de riesgos de desastres, lo que antes llamábamos manejo, ¿no es cierto?, lo que es preparación y respuesta, más todos esos conceptos, a partir, como dije recién, manejar el concepto de evento adverso, que es básico, así que... Bueno, nosotros aprendemos de ustedes en realidad, que tienen la ciencia ya desarrollada y hemos aprendido, Bueno, eso es cierto, lo que pasa es que lo que era manejo de desastres allá por la década de los 80... se nutría básicamente de muchos profesionales que venían del campo de la salud. De hecho, yo trabajaba rodeado de un montón de médicos de varios países, o de gente que provenía de las Cruz Rojas Nacionales de los países hermanos. Claro, sí. Yo como politólogo era una especie de rara avis, porque prácticamente entre el 65% de mis colegas eran todos gente que venía de salud. Sí. La presencia, de hecho, varios de colegas míos, me acuerdo Ciro Ugarte, estuvo muchos años trabajando en la sede de OPS en Washington, a cargo del programa de preparativos para desastres de OPS, que todavía sigue vigente y tiene un boletín trimestral que hizo escuela durante muchísimos años en la región. Y después las estrategias más modernas, el tema de hospitales seguros, y esa es una temática básicamente común, así que realmente es un gusto ver cómo desde la salud ha tomado fuerza esta temática de seguridad del paciente. Sí, se trabajó mucho en la Organización Mundial de la Salud, han trabajado mucho, digamos, con muchos datos de los países. Los países están generando datos sobre los errores, sobre los daños o no al paciente, cuál fue el evento adverso, centinela y demás. Ellos elaboran guías permanentemente para mejorar este tema. En cuanto a la formación de grado, hay una guía curricular que El Salvador hizo la traducción. Es decir, para ya Sudamérica. Toda esta movida ya está generando esos productos concretos, esas guías que están disponibles, digamos, en el país. Y la formación
nuestra en la facultad, en los años, digamos, la materia está en todos los años, seguimos los tópicos o los ítems de la guía curricular, que es de la Organización Mundial de la Salud. O sea, tenemos una estructura, una base que nos es dada desde la OMS. Y después, bueno, nosotros armamos todo este andamiaje de trabajos prácticos, uso de simulación, mucha injerencia del área de educación médica, pero la estructura, la base, la dio esta guía curricular. Que se hizo la traducción acá, ya la están usando en varios países. Ah, bien, es decir, claro, OMS la sacó y, digamos, la traducción para... Se hizo acá. La nuestra, la latinoamericana, se hizo en El Salvador. Bueno, qué interesante. Y respecto de esto que es novedoso relativamente, este campo de seguridad del paciente, en el trabajo cotidiano que tú tienes como secretaria académica en la Facultad de Medicina, por ejemplo, ¿qué obstáculos o qué inconvenientes has tenido referente a esta temática? ¿Qué puntos puedes destacar así que representan a veces inconvenientes? ¿No es cierto? ¿En la facultad? Sí, me interesa la experiencia. No sé si tuvimos problemas. El problema principal fue sentarnos a pensar. Muchos, insisto, el área de educación médica, los directores... los directores y los jefes de los trabajos prácticos del área de simulación, sentarnos a ver, bueno, cómo hacemos, cómo desarrollamos algo que nunca se desarrolló primero. Ese es el punto, claro, por eso te preguntaba. Primero, eso es lo que quiero decir. ¿Cómo hacemos para que esto llegue a los alumnos de la forma en que nosotros queremos? Y desde el inicio, por esto que te contaba de cuanto más temprano sepan que el error es posible, tenemos más posibilidades de trabajar ahí. Sentarnos a trabajar en esta construcción, no sé si hubo escollos, digamos, más allá de lo que es esperable para algo nuevo y algo tan ambicioso también, porque trabajar tanta gente, tantos años, que el trabajo de primer año se culmina en cuarto, todo esto los alumnos lo terminan recogiendo en algo que se llama portfolio, donde se juntan todos los trabajos prácticos que hicieron todos los años. Está virtual y está en papel. Hay todo un trabajo que bueno, es complejo en sí mismo. Sin duda, solamente por lo que me decís, hacer todo ese registro. Bueno, es complejo. El traqueo para todo eso, es complejo. Para cada alumno, depende de mucha voluntad. Empezamos ahora dentro de este proyecto que te contaba de toda la facultad. Nosotros tenemos disciplinas de la salud. Claro. Y ellos tienen una materia, las carreras de disciplina de la salud tienen una materia que se llama equipo de salud, donde se trabaja en forma interdisciplinaria. Son 3 semanas donde todas esas carreras trabajan en forma interdisciplinaria, terapia ocupacional con terapia física, con nutrición, bueno, trabajan. Y ahí se juntan todos. Bien. Y ahí también, en todos los años, volcamos los tópicos de seguridad del paciente. Claro, se utiliza esa materia, digamos, transversal, incluso intensiva, me dices, de semana. Es intensiva, sí. Claro. Ah, qué interesante. Sí. Y entonces, dentro de primer año, en todos los años, llevamos lo mismo que ven en medicina ahí, a modo de charlas y de conversaciones, alguna cuestión práctica, porque bueno, nos compete sin duda. Y nos cruza todo. Hay un formidable trabajo de facilitación allí por parte de los que tienen que llevar adelante estas actividades. Y ahí tiene que haber mucho compromiso. Sin duda. No solamente, no es el rol tradicional docente, digamos, doy mi clase o dirijo mis prácticas y demás, sino que aparte tengo que juntarme con los alumnos de otras carreras y compatibilizar pasos, digamos, y todo lo demás. Entonces, bueno, pero es bárbaro, porque vos ves las diferentes miradas que tienen desde las diferentes disciplinas y ver cómo cada uno puede abordar el mismo tema desde diferentes ángulos por el bien del paciente. La verdad que es muy productivo, es muy interesante. Y esta cuestión de la intromisión de la seguridad del paciente en todo también es... Claro, porque si no dejas ningún aspecto... digamos, todos los aspectos que cada uno lo enfoca desde una perspectiva específica, bueno, lógico, pero además agregarle una visión desde la seguridad del paciente. Sí, desde todos los ángulos, desde cómo escribir una historia clínica sin duda correcta y el que vaya a ver el paciente después, que yo ya lo vi o lo evolucioné,
entienda lo que sucedió, desde el lavado de manos entre paciente y paciente, y en cada momento. Digo, hay un montón de cuestiones que parecen naturales, pero sin embargo hay que hablar en cada momento. Es un trabajo... Sí, hasta lograr que eso se incorpore como un hábito, ¿no es cierto? Es cultural, es un cambio cultural. Es un cambio cultural, es cierto. Sí, es un cambio cultural. Ahí estamos Qué tratando... interesante. ¿Y qué perspectivas le ves a este trabajo, digamos, a este desarrollo, por lo menos en lo que tú conoces desde la USAL, ¿no? Nosotros lo que buscamos ahora con los alumnos de grado... por un lado es seguirlos, saber ellos qué cambio pueden hacer en la actividad médica, en este caso afuera. Por otro lado, tenemos planificados para el año que viene mucho trabajo de extensión a la comunidad, con temas que ellos nos han mostrado como los temas que le parecen más, que hay que hacer mayor hincapié, que el lavado de manos es un tema que les llama la atención y que quieren hacer algo como para mejorarlo, así que vamos a hacer todo un trabajo de desarrollo fuera de las puertas de la facultad referido a ese tema. Y bueno, vamos a seguir en esta cuestión de ampliarlo. El año que viene ya va a estar en posgrado también en una forma interdisciplinaria, obligatoria para todas las carreras que han acreditado. Es decir, se incluyen los contenidos sobre seguridad del paciente en esas materias de los posgrados. Sí, en realidad lo que vamos a hacer es, la materia va a ser una sola. Una sola. Y los alumnos de los diferentes posgrados en forma interdisciplinaria cursan en el mismo espacio. Eso también va a ser muy enriquecedor porque también no es lo mismo la visión de un cirujano que un médico clínico, un pediatra, un psiquiatra. Bueno, las miradas interdisciplinarias van a ser muy importantes. Sin y después duda. A futuro lo que puede ser más importante es esta cuestión que te decía de la voz del paciente, ¿no? Aprender a escuchar al paciente. La voz del paciente, sí. Aprender a escucharlo. Sobre todo cuando el joven graduado de Ciencias de la Salud, de Medicina en particular, se inserta en un sistema complejo, demandante, con tiempos muy escasos, en que pasa a ser una piecita más por allí, a veces ni tan identificado. Obviamente ahí hay que saber escuchar la voz, no solo la voz del paciente, hay que escuchar la voz de los otros y de todos en general, pero sí poner el paciente como centro, porque hay veces que uno tiene la idea, bueno, sí, que es lo que menos pasa, me imagino, por ahí estoy hablando a una burrada, pero digamos, hoy la gente joven que se recibe en medicina, en general se inserta, digamos, en estructuras complejas, en sistemas de residencias y de concurrencia. No es que va solo y abre su consultorio, eso ya es algo de... No, eso es imposible. O sea, la formación empieza, digamos, cuando salen de la facultad en cada tema. Pero bueno, hay un montón de cuestiones, se da en odontología, se da en enfermería, digo, es todo un cambio, es toda una nueva forma de vernos a nosotros mismos, digamos, esta cuestión de yo me puedo equivocar cada momento y entonces tengo que tratar de evitarlo. Bueno, has dado clave en algo que me parece que es común a todas las disciplinas, a todas las capillas académicas también y demás. Hay que reconocer que uno se puede equivocar. Uno se puede equivocar, eso es básico, sin duda, sin duda. Así que bueno, estamos ahí, estamos trabajando. Bien, y digamos, en cuanto a la planta de personal, digamos, vos ves que en el país estamos teniendo formación de gente que aporte a este enfoque, que pueda estar replicándolo, es decir, la velocidad de difusión de la temática es aceptable. Se está trabajando mucho. Sí, yo creo que sí, que la diferencia es esta, se trabaja una vez que ya estás trabajando, digamos, ya recibido, ya en los lugares de atención. La diferencia de lo que estamos haciendo es que estamos tomando el tema como si fuera en el jardín de infantes, nosotros, ¿no es cierto? Claro, en el inicio de la formación. Esa sería la diferencia, pero a nivel nacional se está trabajando un montón, hay mucho reporte de casos, hay lugares que están trabajando muy seriamente. Están las metas internacionales de la OMS que todos estamos intentando llegar para cumplirlas, así que sí. Interesante. Claudia,
una frase final, mejor dicho, un párrafo final que resuma un poco este tema de la seguridad del paciente y los puntos que nos estuviste contando como para que cerremos el programa. Como final, no, yo creo que todos los profesionales de la salud tenemos que aceptar que nos podemos equivocar, Sí. que errar es humano, Sí. y que tenemos que buscar la forma de que no suceda. Ahora, cuando sucedió, cuando el error existió, cuando hubo un evento adverso, Sí. yo creo que lo más importante es ser sincero, es ponerlo en la mesa, porque la idea es analizar lo que sucedió, analizar cuál fue el error, para ver qué hay que hacer para que no vuelva a suceder. Ninguno de nosotros profesionales de la salud salimos a la mañana pensando en hacerle daño a nadie, No, digamos. Lo primero es no dañar. Pero bueno, nos podemos equivocar. Hasta que no aceptemos eso y Sí. no haya un ambiente, digamos, de confianza donde uno pueda decir, bueno, me pasó esto, ¿cómo hacemos para que no vuelva a pasar? Va a ser difícil, pero estamos trabajando en eso. Yo creo que Bien. va a salir. Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno. Ha sido un gusto contar en Interfase con la doctora Claudia Ramírez, secretaria académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, con la temática de la seguridad del paciente. Esto es muy vasto, me imagino que vamos a tener que convocar a especialistas, gente que esté trabajando más en algunos detalles de este campo como para seguir avanzando, y realmente es algo desafiante, novedoso y sin duda de una importancia capital para la gestión de riesgos en todos los campos. Muchas gracias realmente, Muchas gracias, Claudia, a vos. por compartir el programa de Interfase, y a nuestros espectadores muy buenas noches, los esperamos para el próximo programa de Interfase.